Buenos días, doctora. Hola, doctora, buenos días. ¿Ya comenzamos o qué? ¿Dijo que ya? No sé, como que se entrecorta su mic. Ándale. Pues yo creo que ya, ¿no? Bueno. Bueno, compañeros, buenos días. Nosotros, mi compañero Luis Daniel Medina Valencia y yo, su servidor, Juan Manuel Romero Guevara, les vamos a presentar lo que son oclusiones oculares. Ya. Bueno, para empezar tenemos dos tipos de oclusiones oculares, unas son venosas y otras retinianas. Yo les voy a hablar de lo que son las oclusiones venosas. Vamos a tener que son alteraciones que se caracterizan por un engrosamiento y dilatación de las venas de la retina debido a un aumento de la presión intramural. Vamos a tener distintos factores de riesgo. Va a ser desde sistémicas y oculares. Vamos a tener en las enfermedades sistémicas, va a haber las vasculares, que van a entrar la diabetes, la hipertensión y la hematológicas, estados de hipercoagulabilidad y otras que el embarazo, deshidratación, uso de anticonceptivos orales y las infecciosas VIH, sífilis y el herpes. Y propias del ojo, vamos a tener el glaucoma, drusas del nervio óptico, rotación del nervio óptico y bloqueo retrovulvar y tumores que eleven la presión intraocular. Para esto hay que evitar que estas enfermedades sistémicas para que nos perjudiquen el ojo. Y esto es con un estudio sistémico en el cual se tiene que estar en constante revisión la tensión arterial, las velocidades de sedimentación globular y viscosidad plasmática, un hemograma completo, glucemia, colesterol total y lipoproteínas de alta densidad y un proteinograma. Que para empezar vamos a tener la oclusión de la vena central de la retina. Esta se debe principalmente a trombos obstructivos que tapan la vena, que cercana a la lámina cribosa. A este nivel de las fenestraciones se alteran y van a producir tres alteraciones hemodinámicas, que es disminución del flujo sanguíneo, incremento de la viscosidad y modificación de la pared vascular. Esto igual tiene como relación con la tríada de Virchow, que es lesión endotelial, disminución del flujo sanguíneo y la viscosidad. Como clínica vamos a tener la disminución de la visión no dolorosa, insidiosa o súbita. En el fondo de ojo vamos a tener dilatación y tortuosidad venosa, hemorragias intrarretinianas en forma de punto o flama en los 4 cuadrantes, lesiones algodonosas, hiperemia y o edema macular o papilar. Aquí vemos una retinografía del campo amplio que muestra tortuosidades y dilatación de las venas con hemorragias en llama. Todas estas son las hemorragias en llama y focos blancos algodonosos. En esta es de un paciente joven con oclusión venosa oclusión de la vena central retiniana. Esta es leve, que muestra un blanqueamiento retiniano isquémico. Y en esta es
Se ve la tortuosidad más que nada de las venas por el taponamiento de la vena central, se ven las venas más tortuosas o dilatadas. Y en esta es una angiografía, con angiografía fluorescénica, en la cual es de un caso de comienzo reciente donde se aprecia el efecto de pantalla. Va a haber tensión de las paredes vasculares, pero así tiene buena perfusión tisular, por así decirlo. La foto A, pues es la foto es como una foto más clásica de una oclusión, aunque ahí las hemorragias son más en punto, generalmente cuando se ven más en forma de flama. Cuando hablaron me parece que de retinopatía, pusieron una imagen que era como muy característica de una oclusión de vena central de la retina. Las otras imágenes tienen más relación con una retinopatía, como una retinopatía por hipertensión, donde se ven los vasos tortuosos. Se ven algunas zonas de cruce arteriovenoso, donde la vena engrosada, la arteria engrosada corta el flujo de la vena, como son en algunas imágenes que se ve sobre todo más clarito en la zona de la fluorangiografía. Se ven unas zonas como de rosariamiento y esas microhemorragitas o las hemorragias en punto. Pero la que es como más característica de una oclusión es Bueno, también tenemos que va a ser isquémica y no isquémica. La anterior era la no isquémica, perdón. La isquémica es caracterizada por una disminución sustancial de la perfusión retiniana y esta nos va a presentar hipoxia retiniana. La isquemia macular es la causa principal de la pérdida de la visión. Para su diagnóstico vamos a tener como síntomas una disminución marcada de la visión indolora. Esta va a ser de comienzo súbito y en algunos pacientes puede presentarse dolor, enrojecimiento y fotofobia. La agudeza visual está alterada, bueno, está disminuida hasta nada más contar dedos, por así decirlo. Vamos a tener neovascularización del iris. En el fondo de ojo va a haber tortuosidad e ingurgitación de todas las ramas de la vena central, hemorragias en mancha y llama, hiperemia en la papila óptica y el edema macular cistoide. También el edema macular cistoide es el que se relaciona mucho con la pérdida de la agudeza visual. En esta vemos que hay abundantes focos blancos, algodonosos, hemorragias en llamas. En la B vemos un cortocircuito, es esto, esta tortuosidad, por así decirlo. Y en la C es una angiografía fluorescénica que muestra ausencia de la perfusión capilar. Para el tratamiento de las complicaciones de la oclusión de la vena central de la retina, se tiene que tratar el edema macular. Esto puede ser con fotocoagulación o con corticosteroides intravítreos. Se tienen que usar antifactores de crecimiento endotelial vascular intravítreos como el ranibizumab, 0.5 miligramos mensualmente por 6 meses, implante intravíteo de dexametasona o tramsinolona cada 2 meses, 2 a 4 meses, decía el libro. Ajá. La fotocoagulación láser para el edema y fotocoagulación panretiniana cuando se presenta la neovascularización del iris y las inyecciones del anti-VEG. Ok, entonces todo lo que cause isquemia en la retina va a tener como reflejo la liberación de factores angiogénicos, ¿no? Como el VEG, que es de los principales angiogénicos. Entonces esto hace que crezcan vasos sanguíneos, como ya vimos la vez pasada, que son de mala calidad, que
crecen de manera desordenada en la retina y cuando ya es algo como muy crónico, crecen hacia el iris y esto puede ocluir el ángulo y ocasionar un glaucoma neovascular que puede llevarse a la visión o dejar ciego a un paciente, pues a veces en semanas o días. Entonces es importante saber cuál de estas oclusiones es una variedad isquémica o una variedad no isquémica. Dependiendo de qué tanto afecte la perfusión de la retina, se clasifica en isquémica y no isquémica. La manera de clasificarlo, pues, es generalmente con una fluorangiografía de retina y también tenemos datos clínicos. Si la visión está peor de 20/400, cuando le tomamos la agudeza visual, podemos sospechar que es una variedad isquémica. Si el paciente al checar los reflejos pupilares vemos que tiene un defecto pupilar aferente, pues también podemos inferir que es una variedad isquémica. Y entonces, para eso, cuando ya tenemos datos, o sea, al hacer la angiografía, vemos que hay zonas de no perfusión o zonas de isquemia en más de 10 diámetros de papila, que se miden según los diámetros de papila, pues también ya sabemos que es una variedad isquémica y entonces ahí muchas veces no nos esperamos a ver si tiene neovascularización en el iris para dar el tratamiento, porque ya sabemos que eso pues va a ser a la larga. Si ya tiene zona de isquemia o si ya vemos que está generando una neovascularización en la retina, pues el tratamiento con láser se da antes. Se da una panfotocoagulación, como se da en los pacientes con retinopatía diabética, también acá se da una panfotocoagulación de retina con un láser argón y la función es la misma que les explicaba en los pacientes con retinopatía diabética, ¿no? Es redireccionar el flujo hacia la zona macular para que ahí esté mejor perfundida, liberando factores angiogénicos. La principal baja de visión, igual en estos pacientes como en los pacientes les decía que son vasos sanguíneos, estos neovasos pues son vasos de mala calidad, entonces liberan líquido, liberan exudados, lipídicos y todo esto, y entonces eso pues también va a generar una inflamación, sobre todo del área macular, y esto es lo que les va a ocasionar que es una baja de visión importante a los pacientes. El tratamiento del edema macular, igual que el edema macular diabético, principalmente es con antiangiogénicos, son estas inyecciones intravítreas, como tú dices, del ranibizumab. Se le inyecta una dosis cada mes por 3 meses y después es dosis respuesta. Si vemos que ya no mejora, se le puede poner un dispositivo de dexametasona intravítrea. Ya la triamcinolona general ya nadie la usa porque ocasionaba una hipertensión ocular muy importante y catarata. Entonces, bueno, estos son efectos de los esteroides, pero en la triamcinolona es como muy potente, ¿no? Todos los esteroides generalmente van a provocar eso en pacientes susceptibles, hipertensión ocular y catarata. Pero en este caso, pues, la triamcinolona pues ya se dejó de usar porque el efecto pues era muy importante de la hipertensión ocular. Entonces se inyecta la dexametasona que viene en un dispositivo como una capsulita, y en el capsulita ya está liberando dexametasona de manera continua. El láser para el edema se da muy localizado y es un edema, es un láser muy especial y solamente si está cerca si está lejos de la fobia, ¿no? Si está dentro de la mácula, pero lejos de la fobia. Se puede dar láser, le damos láser a la fobia, pues ahí game over, ¿no? Y la otra cosa que es muy famosa o que lo van a leer muchas veces en los libros es que van a leer que el glaucoma neovascular en los pacientes con oclusión de vena le llaman el glaucoma de los 90 días, ¿no? Porque dicen que generalmente ocurre como al tercer mes de que está la oclusión. Entonces tenemos que tener a los pacientes pues una vigilancia muy estrecha, sobre todo durante esos primeros meses. Listo, continúa. Bueno, aquí tenemos una oclusión venosa, oclusión de la vena central de la retina, antes, y esta es después del tratamiento con un implante de dexametasona. Y estas dos corresponden a un edema,
a un edema, Esa de abajo es una tomografía de coherencia óptica del área macular. ajá, Hace una sección de la mácula y ahí se alcanzan a ver las capas de la retina. La capa inferior, pues es la capa de los fotorreceptores, ¿no? La capa del epitelio, perdón, la capa del epitelio pigmentado de la retina y luego sigue la retina neurosensorial. Y si ustedes ven la imagen de la derecha, pues se ve planita, se ve aplicada a la retina, sin líquido, todas las capas se ven juntas, y acá no, acá hay quistes entre la retina, ¿no? Es un edema macular quístico. Así se ajá, llama, hay ok. líquido entre el epitelio pigmentado de la retina y la retina neurosensorial y entre las otras capas de la retina. Sí, ya cuando ya también el tratamiento de dexametasona se corrige el edema. Así es. Y en estas tenemos que es esta es la inyección de la administración Triamcinolona. del transcinolona intravíteo. En esta está la fotocoagulación. Como observamos, todos estos puntitos son el punto donde se aplica el láser. Y Exacto, aquí esas son las zonas del láser. Si ven el láser, se va liberando el área macular y se da también tratando de respetar los vasos sanguíneos, ¿no? Se da por fuera de los vasos sanguíneos y respetando el área macular. El resto de la retina toda se le realiza su fotocoagulación. sí. Y tenemos también la oclusión de rama de vena retiniana. Estas se suelen localizar en los cruces arteriovenosos. En estas pueden comprimir el lumen y ya que comparten la capa adventicia y en ocasiones la media. Como clínica vamos a tener disminución de la visión central no dolorosa. En el fondo de ojos se observan hemorragias intrarretinianas en punto o flama alrededor del sitio afectado. En su variedad isquémica presenta 5 o más áreas de disco de no perfusión retiniana. Y estas tienen riesgo de presentar neovascularización, hemorragia vítrea o desprendimiento de la retina por la misma hemorragia o el edema macular cistoide que se forma. Perdón que te interrumpa. Áreas de disco se refiere a que toman la medida de la papila y ven cuántas papilas caben en esa zona, ¿no? 5 áreas, 2 áreas, 3 áreas de disco. Entonces sí hay como más de 3 áreas de disco, pero lo miden como en el diámetro de la papila. A eso se refiere Ok, a 5 más áreas de disco. sí. Y aquí vemos cómo se presenta aquí la oclusión y vamos a tener hemorragias en llama y puntos algodonosos. También se presenta en la angiografía con fluoresceínica que va a haber en la oclusión, va a haber aquí, no va a haber perfusión tisular, va a haber tortuosidad de los vasos y dilatación de los mismos. También está la oclusión venosa miretiniana. Esta se va a producir cuando el drenaje venoso retináneo superior e inferior no se unen en la vena central y se ocluye solo en un hemisferio. Y su presentación clínica va a ser muy, muy similar a la oclusión venosa central de la retina. Como vemos aquí nada más está la mitad de toda la retina o del globo ocular. Y aquí está en su angiografía con fluoresceínica, donde se presenta el taponamiento y todo la falta de irrigación tisular que se presenta. Para su diagnóstico nos vamos a guiar más con la agudeza visual, como nos comentaba la doctora, que es si es de 20/400 o más grave, con los campos visuales, los reflejos pupilares, la búsqueda intencionada de rubiosis iris o de neovasos en el iris. Vamos a tener también la angiografía de retina con fluoresceína y una tomografía de coherencia óptica para evaluar el grado de edema macular cistoide.
como aquí está, aquí se ve, bueno, se ve así una rubiosis iris o neovascularización del iris. Y cuando esto se presenta, pues hay que hacer una fotocoagulación panretiniana. Y el tratamiento va a ser similar, en la cual se tiene que emplear fotocoagulación con láser, esteroides intravítreos, más que nada la dexametasona, la triamcinolona ya nos dijo la doctora que no, antiangiogénicos como el bevacizumab, ranibizumab y afibercept. No sé si eso se siguen usando, doctora, pero son Sí, los que me acabo la de leer. única cuestión es que los que están autorizados para uso intraocular son el ranibizumab y afibercept. El bevacizumab está autorizado para cáncer de colon, pero pues se vio que en esos pacientes cuando tenían como una patología o edema macular les disminuía y entonces se empezó a inyectar de manera intravítrea. El resultado es muy similar al de ranibizumab y pues el costo pues es mucho menor que ranibizumab, ¿no? Les estoy hablando que estos medicamentos cuestan alrededor de 20,000 pesos, tan solo el puro medicamento. Entonces piensen que un paciente necesita una inyección una vez al mes durante 3 a 6 meses, ¿no? Sí. Entonces, en muchos lugares o muchos pacientes pues no tienen la posibilidad de pagar. Entonces, en ellos se puede usar, se usa bevacizumab, que el resultado es muy similar, la seguridad también es muy similar al ranibizumab, pero pues su costo es mucho menor, ¿no? Porque se puede comprar como el medicamento, o sea, se toma una dosis especial para aplicación intravítrea y es lo que se usa. Pero sí, efectivamente, todavía se usan estos tres. Y en la neovascularidad, esta tiene como efecto secundario el glaucoma, pero es mucho más leve que si usamos un esteroide y si lo usamos rápidamente en la fotocoagulación. No, o sea, la fotocoagulación es para tratar de evitar el glaucoma secundario a la neovascularización del ángulo. Ok. Y así se ve una fotocoagulación con láser por la neovascularización. Todos juntos son donde se aplica el láser. Y en esta vamos a tener Ahí el edema. Ajá. en esa foto donde se ven los puntitos blancos, así como huevitos chiquitos, esa es una panfotocoagulación reciente y tiene otras zonas donde se ven blanquecinas, grisáceas, como confluentes, un poquito más opacas esas zonas, y con un centro ahí como negrito, esas son zonas de panfotocoagulación antigua. Es decir, que a lo mejor a ella le dieron como una segunda sesión del láser, ¿no? Para completar los espacios donde les había faltado, pero así es como se ve un láser antiguo y donde se ve un láser que se acaba de Ok. aplicar. Generalmente las lesiones por el láser tienden a duplicar su tamaño, por eso se ven así como confluentes Ok. o más grandes. Sí, doctora. Gracias. Y en esta vamos a tener un edema macular cistoide. Y en esta es su progresión o su mejoramiento después de la administración de la inyección intravítrea de bevacizumab. Vamos a ver que se mejora o se elimina el edema macular cistoide. Y vamos, el diagnóstico diferencial de oclusiones venosas se tiene que descartar retinopatía hipertensiva, retinopatía diabética, retinopatía por radiación, papilofeblitis y síndrome isquémico ocular. Y ahora vamos con las oclusiones arteriales. Bueno, buenos días. Ya. Ahora sí seguimos con oclusiones arteriales. Bueno, como sabemos ya a estas alturas, recordemos que la retina externa va a estar irrigada por las arterias ciliares a través de la rama coreocapilar. Y por otro lado, la retina interna va a tener un soporte sanguíneo a través de la arteria central de la retina, ¿no? Y estas arterias pues, van a ser provenientes de la arteria oftálmica, que es, como recordemos, la primera rama de la carótida interna, ¿no?
La siguiente, por favor. Y bueno, se cree que la mayoría de las oclusiones arteriales retinianas va a ser causada por embolias y trombosis. Estas van a ser secundarias a la aterosclerosis, ¿no? También en una minoría de los casos también van a generar obstrucciones, por ejemplo, la artritis de células gigantes, el lupus eritematoso, la granulomatosis de Wegener, el vasoespasmo, que es generado, por ejemplo, en enfermedades como migraña y la hipotensión arterial. La siguiente. Y bueno, describiendo cada una de estas etiologías, empezamos con embolia. Y bueno, los émbolos suelen formarse en una placa ateromatosa, generalmente en la carótida interna. Y obviamente al estar en esta carótida, pues van a tener un fácil acceso. Pueden ser de placas de colesterol o de Hollenhorst, como se puede ver aquí en esta imagen, bueno, en la imagen de A, en ese puntito blanco que ven ahí, es ese, la placa de colesterol de Hollenhorst. Y Y también, normalmente se por quedan ahí ejemplo, en las bifurcaciones del vaso. no, así es. Y también puede ser agregados fibrinoplaquetarios glicéridos alargados, partículas calcificadas blancas de aspecto mate, y rara vez en vegetaciones de endocardititis bacteriana. Por ejemplo, en la B podemos ver émbolos fibrinoplaquetarios, y en la C podemos ver un émbolo calcificado en la papila. La siguiente, por favor. Y bueno, también en los trastornos trombofílicos vamos a incluir a la hiperhomocisteinemia, al síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, los defectos hereditarios de diversos anticoagulantes naturales, las anemias esplanocíticas, el síndrome de Sousa, que esta va a ser una vasculopatía retinoclea cerebral, y también por la microangiopatía, que va a ser una microangiopatía, perdón, caracterizada por la tríada de oclusión arterial retiniana, sordera neurosensorial y encefalopatía. La siguiente, por favor. Y bueno, en el estudio sistémico, obviamente, sabemos que el tabaquismo es una de las principales causas de formación de émbolos, ¿no? Entonces, en los síntomas de aquí, de la aterosclerosis, vamos a encontrar cefalea, claudicación mandibular, dolor a la palpación del cuero cabelludo, dolor en la parte proximal de las extremidades, pérdida de peso y polimialgia reumática, ¿no? La siguiente. Y bueno, hay que evaluar el pulso, específicamente con las arritmias, ya que sabemos que pues, la fibrilación puede generar trombos. Vamos a evaluar la presión arterial, vamos a auscultar con la presencia de escuchar soplos, vamos a realizar un electrocardiograma con el fin de descartar arritmias o cardiopatías, un análisis de sangre, como por ejemplo para ver cómo están estos componentes de la coagulación, ¿no? Y una ecografía Doppler para ver si hay estenosis. En pacientes jóvenes que no tienen factores de riesgo o bien que no tienen un antecedente que te haga pensar que pueden tener este tipo de complicaciones, o es decir, un cuadro clínico atípico, podemos hacer una resonancia magnética o tomografía computarizada con el fin de ver efectos cardíacos. Podemos también realizar una ecocardiografía con el fin de ver si tenía fiebre reumática o valvulopatías, y también podemos ver si hay cardiomegalia. Se puede realizar un Holter y también más análisis de sangre en las que evaluamos la homocisteína, la trombofilia y los autoanticuerpos. La siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos una enfermedad que se llama amaurosis fugaz. Esta va a estar caracterizada por una pérdida transitoria de la visión monocular. Esta va a ser caracterizada, o el paciente va a referir que se siente como un telón que desciende delante del ojo. Esta amaurosis fugaz va a tener 5 causas: embólica, hemodinámica, ocular, neurológica e idiopática. La siguiente. Esta pérdida visual, en el caso de la embolia, puede ser completa y puede durar algunos minutos. La frecuencia de estos ataques o de que se vea este telón en el ojo puede variar desde varios días hasta una vez cada pocos meses, ¿no? Y los ataques pueden ir acompañados de accidente cerebral ipsolateral con manifestaciones neurológicas contralaterales. Ahora, ya entrando propiamente a las oclusiones de las ramas arteriales, vamos a empezar con la rama arterial retiniana. Sus síntomas más característicos va a ser la pérdida altitudinal o de un sector del campo visual súbita. Esta va a ser acusada e indolora.
A veces puede pasar desapercibida, sobre todo si respecta a la visión central, y en los pacientes que tienen una afectación grave, el pronóstico suele ser malo a menos que se resuelva la obstrucción. Aquí pues, va a ser frecuente que haya un defecto papilar aferente relativo. La siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico, vamos a ver en el fondo de ojo, principalmente un adelgazamiento de arterias y venas con embarramiento y segmentación de la columna sanguínea en furgones, ¿no? Vamos a también tener opacificación blanquecina por edema retiniano, envío esmerilado en el área isquémica. Puede verse uno o más émbolos ocluyendo la luz vascular y la arteria afectada probablemente se va a mantener adelgazada, ¿no? Por ejemplo, en la imagen A vemos una oclusión temporal inferior con émbolo visible sobre la papila. En la B vamos a tener una oclusión de rama arterial superior por un émbolo en la pupila. Y en la C vamos a poder ver una ausencia de llenado de la arteria afectada. Perdón, aquí no está la C. Aquí, bueno, era la D, perdón. Es una oclusión de una pequeña rama arterial macular. Perdón. La siguiente, por favor. Ahora sí, en la C, aquí en esta imagen, vamos a ver una ausencia de llenado de la arteria afectada e hiperfluorescencia de segmento isquémico. Esto va a ser gracias a una angiografía con fluorescencia. En esta, los vasos que se pintan Y de blanco son los vasos donde está pasando el medicamento, y las zonas que quedan, pues los vasos que se ven negros es donde no pasó la fluoresceína o el medio de contraste. también podemos realizar una campimetría, que esta nos va a confirmar el defecto. La siguiente. Ahora, la oclusión de la arteria central de la retina. En los síntomas, igual, va a haber una pérdida de visión, pero aquí va a ser intensa. Esta va a ser de modo repentino y que va a cruzar sin dolor, ¿no? La visión va a estar muy reducida. Aquí el área macular preserva la visión central. La ausencia de percepción luminosa suele indicar, ahí se me olvidó, perdón. Ahí. Sí, perdón. La ausencia de percepción luminosa suele indicar arteritis de células gigantes u oclusión de la arteria oftálmica. Aquí vamos a realizar un estudio profundo y a veces completo en el que vamos a ver una pupila amaurótica. La siguiente, por favor. Okay. En el fondo de ojo vamos a destacar el reflejo anaranjado de la coroides. Este va a estar intacta a través de la fina foviola en contraste con la retina pálida de alrededor. La retina peripapilar puede verse espantosa y opaca y puede haber alguna hemorragia pequeña aislada. También se observan émbolos en el 20% de los casos. Al cabo de varios días o semanas, la opacificación y la mancha roja pueden ir desapareciendo gradualmente, aunque las arterias permanecen atenuadas. Por ejemplo, en la A podemos ver efectivamente una mancha roja cereza en la mácula, mientras que en la C podemos ver que es el aspecto del polo posterior varios meses después de la oclusión, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a poder tomar una tomografía de coherencia óptica en la que vamos a buscar la placa embólica, ya que esta va a ser muy reflectante en la zona superficial de la cabeza del nervio óptico. Igual podemos hacer una angiografía con fluorescencia que va a mostrar un retraso variable en relleno arterial y ocultamiento de la fluorescencia corredera en el fondo. En este caso, pues en el D vemos un bloqueo de la fluorescencia de fondo por edema retiniano, ¿no? Aquí podemos ver una perfusión normal en un sector, pero en el otro no, como ya nos explicó la muestra. Ahí ese paciente tuvo la suerte de tener una arteria ciliarretiniana que viene de otro tronco. ¿De cuál te acuerdas? Ay, sí, me acuerdo. Ok. La arteria ciliarretiniana, entonces esa va justo hacia al área macular. Entonces tiene isquemia en toda la retina, pero afortunadamente en esa zona queda perfundida la mácula, que después puede tener recuperación de visión en ese ojo. Y bueno, el tratamiento de la oclusión arterial retiniana aguda
Eso se puede intentar en pacientes que acudan con oclusiones al menos de 24 o 48 horas de evolución. Siempre se debe colocar al paciente en decúbito supino, ya que esto nos va a ayudar a mejorar la perfusión. Podemos realizar un masaje ocular con una lente de 3 espejos. Esta nos va a ayudar a visualizar directamente la arteria. El objetivo de este masaje ocular va a ser colapsar mecánicamente la luz del vaso y provocar cambios bruscos en el flujo arterial. Y esto va a generar que mejore la perfusión y puede desplazar el émbolo o trombo. También también se aplica con presión positiva durante 10 a 15 segundos, luego se descomprime, continuando así durante 3 a 5 minutos. Eso lo puedes hacer con el pulgar. Si no tienes a la mano un lente de 3 espejos, por lo menos se puede hacer con el pulgar, haciendo la presión con el ojito cerrado, presionas y descomprimes, con la finalidad como de bombear ahí y que se libere esa zona de obstrucción. Esa imagen que tienes, es un airbrush, es como un cepillito que nos pule la córnea. Ese no sirve para dar masaje. Es más bien como que pule la córnea cuando quitamos algún terigión o cuerpo extraño o así. Ok. Y bueno, podemos realizar una paracentesis de cámara anterior. Y aquí podemos ocupar una aguja de 27 G para aspirar de 0,1 a 0,2 milímetros de humor acuoso. Aquí te va a ocupar povidona ayudada al 5% y antibiótico tópico unos minutos antes con el fin de evitar complicaciones. Y también se va a prescribir una pauta acorde a antibióticos después. Vamos a ocupar apraclonidina tópica al 1%, fibra al 0,5 y 500 miligramos de acetazolamida intravenosa. Esto va a generar un descenso más en la presión intraocular. También podemos ocupar el nitrato de isosorbida sublingual, eso con el fin de aumentar la vasodilatación. También al paciente se le puede pedir, se le puede indicar que respire una mezcla con alta concentración de oxígeno, 95% de dióxido de carbono al 5, y esto va a generar un efecto doble y va a combatir la isquemia y favorecer la vasodilatación. También podemos ocupar agentes hiperosmóticos con el fin de generar un efecto hipotensor más rápido y aumentar el volumen intravascular, y aquí podemos ocupar el manitol o glicerol. También podemos ocupar, también podemos hacer una embólisis o embolectomía transluminal con ácido de NaDH. Aquí este va a ser indicado en casos que se observe un émbolo con luz arterial, y aquí podemos ocupar impactos directos de 0,5 a 1 mililuz, más energía directamente hacia el émbolo con el fin de destruirlo. Podemos generar trombólisis, pero se dice que el tratamiento de trombólisis, aunque uno pensaría que sería muy efectivo, se dice que realmente no ha mostrado resultados favorables en el tratamiento de estas oclusiones. Y bueno, tras una oclusión también tenemos que realizar un tratamiento sistémico, ¿no? Ya que recordemos que si hay una oclusión arterial, también esta oclusión o este émbolo puede irse hacia el cerebro, ¿no? Así que es muy importante tratarla. Obviamente los factores de riesgo tienen que corregirse, es decir, si el paciente fuma, pues obviamente va a dejar de fumar, ¿no? Podemos ocupar raquetarios y vamos a empezar con una dosis de carga inmediata de 600 miligramos de ácido acetilsalicílico, y también otras alternativas pueden ser dipiridamol o clopidogrel. También podemos ocupar anticoagulantes orales como la warfarina y podemos realizar una endoarterectomía carotidia. Esta va a estar más que nada indicada en pacientes con estenosis sintomática mayor del 70%. La siguiente, por favor. Y ahora, con todo esto también podemos tener algo que se llama síndrome isquémico ocular, ¿no? Esto se va a deber a una hipoperfusión ocular crónica secundaria a una estenosis carotidia, como lo vimos al principio. Esta puede ser ipsilateral por aterosclerosis. Esta va a afectar típicamente a ancianos y obviamente, como muchas de las oclusiones, se puede deber a diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías y enfermedad cerebrovascular. Y bueno, es unilateral el síndrome isquémico en el 80% de los casos. La siguiente. Los síntomas vamos a tener pérdida gradual de la visión a lo largo de varias semanas o meses. En ocasiones la pérdida puede ser repentina o intermitente, y recordemos como el cuadro de la amaurosis fugaz. También puede haber dolor ocular y periocular. Los pacientes pueden notar imágenes inusualmente persistentes que no existen, o empeoramiento de la visión por exposición súbita a luces intensas.
Y aquí se puede generar una ceguera legal al cabo de un año. En el diagnóstico, en el segmento anterior, vamos a tener una congestión episcleral difusa y edema corneal, como se puede ver en la imagen. También podemos tener turbidez en humor acuoso con algunas células, como es la pseudoiritis isquémica. Puede haber atrofia de iris con una pupila semidilatada y poco reactiva, y es frecuente la rubeosis del iris que aparece hasta el 90% de los casos. La presión intraocular puede mantenerse baja debido a la mala perfusión ocular y puede haber catarata en casos avanzados. En el fondo de ojo vamos a tener una dilatación venosa con estrechamiento arteriolar, hemorragias profundas redondas o en llama. También puede haber edema de papila y focos blancos algodonosos y retinopatía proliferativa y puede haber pulsación arterial espontánea más acusada cerca de la pupila óptica, ¿no? Y por ejemplo, el imaginado vamos a ver una dilatación venosa. Aquí vamos a poder apreciar estrechamiento arteriolar, algunas hemorragias en llama y exudados duros dispersos, así como edema de papila. La siguiente. En la angiografía con fluoresceína, vamos a ver un relleno coroideo retardado con prolongación del tránsito arteriovenoso. Puede observarse ausencia de perfusión. Puede haber también tinción de paredes vasculares y edema retiniano, ¿no? Esos tratamientos también este diagnóstico, perdón, lo podemos complementar con ecografía dúplex, con angiografía de sustracción digital o angiografía por resonancia magnética o tomografía computarizada. En el tratamiento, en el caso de inflamación del segmento anterior, podemos ocupar corticoides tópicos y un mediátrico. En el caso de la retinopatía proliferativa, puede tratarse con... Ay, se olvidó que era FPR. Fotocoagulación panretiniana, ¿no? Creo que sí. Sí, exacto. Fotocoagular puede responder a anti-VEGF o corticoides intravitreos o bien a la cirugía carotidia. Y bueno, la cirugía carotidia pues también se puede realizar, aunque es un proceso un poquito más complejo. Se puede llevar a cabo una endoarterectomía o colocar un stent. Esta puede mejorar drásticamente la retinopatía proliferativa, así como ayudar a estabilizar la visión, ¿no? Después de esta cirugía puede haber un aumento de la perfusión ocular y un aumento de la presión intraocular, y esto a veces puede generar también un empeoramiento de la neovascularización. Y ya. Muy importante que como parte del tratamiento de estos pacientes también se debe de incluir la valoración por cardiología, ¿no? Acuérdense que esto es reflejo de alteraciones sistémicas vasculares, de la coagulación o dislipidemia, ¿no? Entonces, si así está el globo ocular, el riesgo cerebral, cardíaco, ¿no? Es el mismo, y entonces estos pacientes deben de recibir pues una valoración y tratamiento por cardiólogo. También se deben de referir para estabilizar presión arterial, controlar las dislipidemias, valorar los factores de coagulación. En pacientes jóvenes, pues hay que descartar otras enfermedades de la coagulación, ¿no? Incluso hay que descartar VIH también a veces en pacientes jóvenes. Eso es como en los pacientes mayores es quienes principalmente lo padecen. Entonces, si lo vemos en jóvenes, hay que sospechar que tiene como algo más, entonces también necesita valoración por internista, reumatólogo. Sí. ¿Hasta aquí alguna duda de oclusiones? No. El gold standard ahora sí que para la detección de una oclusión vascular es la angiografía con fluoresceína. El diagnóstico principalmente es clínico, o sea, la imagen de una oclusión de arteria o una oclusión de vena es muy característico. Entonces, una vez que lo ves, se puede hacer el diagnóstico. La fluorangiografía de retina prácticamente nos ayuda a clasificar, sobre todo en la oclusión, si es una variedad isquémica, si es una variedad
no isquémica. De hecho, la fluorangiografía en los pacientes con oclusión se hace como alrededor del mes, ya cuando la mayoría de las hemorragias se han absorbido, porque cuando es de manera aguda, cuando acaba de pasar la oclusión, pues las hemorragias nos van a dar un bloqueo de la fluoresceína, entonces no nos va a permitir como ver muchas imágenes. Lo único que vamos a ver va a ser el bloqueo por las hemorragias. Entonces en ellos el estudio se hace casi al mes, no se hace en el momento inicial. Igual en los pacientes con oclusión de arteria, pues también nos sirve para saber como a qué nivel está la oclusión, si esta isquemia, qué tan potente fue la isquemia, si está dejando neovascularización, edema o alguna otra acción. Pero en realidad el diagnóstico es clínico. Ok. Gracias. Vamos a ver algún otro tema hoy. Primero, 1000 disculpas el lunes y el martes fue días caóticos en el hospital porque no estaba la jefa de servicio y la otra doctora que estaba, también pidió permiso y entonces prácticamente estaba yo sola para valoración de pacientes y pendientes que se necesitaran. Entonces, fue como muy difícil esos días en el hospital y 1000 disculpas. No se Sí, preocupe, doctora, no se doctora. preocupe. Sí, doctora, no se preocupe. Pues vamos a ver el último, que creo que es, este es el último, que es desprendimiento de retina. Bueno, por definición, el desprendimiento de la retina, desprendimiento neurosensorial de su epitelio pigmentario. Y todos los desprendimientos caen dentro de las 3 categorías basadas en la causa del desprendimiento, que es regmatógeno y no regmatógeno. Que la no regmatógena también se va a subdividir en traccional y exudativo. Y tiene una incidencia de 1 por cada 20,000 pacientes al año. Se presenta en los años de entre 40 y 70. No hay predominio de género y pueden ser también bilaterales en el 25% de los casos. Cosas más frecuentes de que hay un desprendimiento de retina puede ser por miopía, afaquia y traumatismo ocular. Ok, hablando ya del desprendimiento de retina regmatógeno, va a ser la forma más común de desprendimiento de retina. Se va a producir debido a una o a más rupturas o roturas, lo van a encontrar en los libros también como rotura, de la retina. Aquí les puse una imagencita donde se ve una ruptura de la retina. Siguiente, por fin. Su nombre va a derivar de la palabra griega regma, que significa desgarro, y este desgarro va a estar causado por una rotura que va a afectar a todas las capas de la retina, y esto va a producir un acúmulo de líquido subretiniano, el cual va a propiciar un despegue de esta zona, por eso se va a desprender. Aquí en la siguiente imagen les puse ejemplificado, como aquí está la ruptura, va a entrar el flujo y va a provocar un desprendimiento. Si ven los plieguecitos, nos está indicando que se desprendió la retina. Siguiente, por fin. Bueno, la rotura puede ser un desgarro o un agujero retinal. El desgarro se va a asociar con tracción vitreoretinal sobre el flap del desgarro o sobre la retina adyacente. Y el agujero retinal va a ocurrir generalmente debido a atrofia localizada de la retina y no se va a asociar con una tracción de la vitreoretina. Ahorita les voy a explicar un poquito más de la fisiopatología, pero les quise poner ese esquema. Aquí tenemos cómo se ve el ojo normal, cómo se ven las capas del ojo, la retina. Aquí en la segunda imagen podemos ver el desprendimiento de retina y en la otra podemos ver el desgarro, cómo hay una ruptura hay una pérdida de la continuidad de la capa de la retina. Siguiente, por fin. Bueno, este es un ejemplo de cómo se va a observar un desgarro en un estudio de fondo de ojo. Aquí, en donde está el circulito y la flechita,
vamos a ver un desprendimiento de retina por desgarro y proliferación vitroretinal. Ahorita les explico qué es eso. Y aquí vamos a ver un desprendimiento de retina traccional. Bueno, ¿cuáles van a ser las características del desprendimiento de retina? Vamos a tener presencia de humor vítreo líquido y fuerzas traccionales que pueden producir una ruptura retinal. También vamos a tener la presencia de una ruptura retinal que nos va a permitir el paso del vítreo líquido hacia el espacio subretinal. Siguiente, por favor. Aquí es importante, a lo mejor nos vas a platicar de eso, es que el vitrio normalmente está adherido a la retina y tiene 3 puntos de adherencia muy importantes. Uno es alrededor de la papila, otro es en la hora serrata o en la base del vitrio, y la otra es alrededor de o junto a los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando por alguna situación el vitrio se separa de donde está adherido de la retina, ¿no? Se despegue así normal de todos lados y no pase nada, pero puede tener zonas donde la adherencia es muy importante o zonas donde la retina está atrófica, como en los pacientes miopes. Entonces, si en esa zona se llega a desprender el vitrio y está muy adherido a la retina, pues obviamente lo va a jalar o lo va a traccionar y va a producir o algún desgarro, algún agujero o algún ojal. De ahí vienen esas fuerzas traccionales. Y si aparte pues ese gel vitrio ya está como licuefacto, ya se separó de algunas zonas, pues ahí también va a haber líquido y que va a hacer que ese líquido se pase a través de ese agujero hasta la parte de atrás de la retina y eso lo abolse. Exactamente. De hecho, esa es más o menos la fisiopatología. Ahorita se las explico más a grandes rasgos, bueno, con más detalle. Pero sí, y por eso se relaciona con la miopía, porque como hay una afectación a la altura del vitrio, también va a haber una afectación en la retina. Doctora, ahí tengo una duda. ¿La hipermetropía también se asocia con el desprendimiento de retina reumatógena? Se asocia con la miopía. Es muy raro que sea en pacientes hipermétropes. Se asocia más con los pacientes miopes porque acuérdense que miope significa que el paciente más grande o que, bueno, la córnea o el cristal no tienen mucho poder, pero generalmente es que es un ojo grande. Entonces, al ser tan grande, los tejidos están como más estirados y más adelgazados. Y la retina se tiende a adelgazar mucho a la periferia, en la orilla, y ahí en esas zonas donde se adelgaza mucho, a veces se forman agujeritos, que si ya contamos aparte con la tracción del vitrio o con esas fuerzas traccionales del vitrio, pues se puede desprender la retina en esa zona. Pero se asocia Ok. con los pacientes miopes. Es una asociación muy importante. Ok. Bueno, ahora sí, hablando de la fisiopatología, un DRR, como se los puse al principio, desprendimiento de retina reumatógena espontáneo, es usualmente precedido por un desprendimiento del vitrio posterior, o sea, va a venir acompañado y se los puse con las iniciales de BP. Con la edad se va a producir una desestabilización del humor vítreo debido a cambios en la estructura del colágeno y permítanme, debido a cambios en la estructura del colágeno y los proteoglicanos, que va a llevar a su licuefacción. Va a haber una reducción del volumen del vitrio que se va a asociar con el colapso y agregación de la malla fibrilar de colágeno. Cuando la corteza posterior del vitrio se rompe, el líquido del vitrio va a pasar al espacio subhialoideo y así va a separar la parte posterior del vitrio de la membrana limitante interna de la retina, lo que nos va a producir el DVP, o es el desprendimiento del vitrio posterior. Ahora sí, al producirse el DVP, los movimientos del vitrio dentro del ojo van a ejercer tracción sobre el vitrio que permanece aún adherido a la retina, lo que nos puede llevar a la formación de una rotura retinal. Al existir esta rotura retinal, se va a producir un paso de este líquido hacia subretinal, lo cual nos va a generar una disección hidráulica debido a que la fuerza del paso del líquido a través de la rotura retinal va a sobrepasar las fuerzas normales que mantienen a la retina adherida, produciéndose el desprendimiento de retina. Es decir, el vitrio va, digamos, va a haber menos vitrio, va a causar un daño, vamos a tener ¿cómo les explico?
una afectación a nivel de cómo se encuentra el vítreo. Después, este vítreo va a ocasionar un agujerito y este agujerito va a permitir que pase ese líquido. Y ese líquido es como cuando tenemos, no sé, unas hojas pegadas. Si ustedes le pasan un poco de agua, pues se va a separar. Es como yo lo entiendo. Siguiente, por favor, Eri. Tanto la licuefacción del vitrio como la DBP se van a relacionar con mayor edad. El vitrio líquido se puede observar en más del 90% de pacientes de mayores de 40 años. El DBP se va a encontrar en el 27% de los pacientes entre 60 y 69 años y en un 63% de pacientes de 70 años. Es decir, se asocia con personas de mayor edad. Otros factores que aceleran la licuefacción del vitrio son las cirugías de catarata, la miopía. Creo que está súper relacionado, íntimamente relacionada la miopía con el experimento de retina, la inflamación y algún traumatismo ocular. Obviamente, si tenemos un trauma que daña y es un agujerito, pues también va a haber paso de este líquido. Va a ser el mismo el mismo, pero el mecanismo va a ser parecido. Siguiente, por favor. Aquí les pongo cómo se ve en una imagencita. Aquí está la capa. Ahí está el agujerito y el paso de las fuerzas, como les decía, va a pasar el líquido y va a desprender la retina. Siguiente, por favor. Y la siguiente imagen nos va a hablar de algo que ahorita Eri nos va a explicar, del desprendimiento de retina traccional. Y aquí también están las capitas y se observa como la retina y cómo va a haber fuerzas que va a haber tracción, pero ahorita Eri nos hará favor de explicar. Y pues eso es todo del desprendimiento regmatógeno. Y bueno, continuando con los no regmatógenos, que son menos comunes, pero pues que Me igual... imagino que del tratamiento se va a hablar después, ¿verdad? Sí, ya en conjunto. Ok. Vale. Bueno, como les decía, los no regmatógenos se subdividen en traccionales y exudativos. El primero, se van a formar tractos fibrosos en el vitrio que al contraerse traccionan la retina y la desprenden. Esto va a ocurrir en casos de hemorragia vítrea, como en los estadios finales de la retinopatía diabética proliferativa. Y el exudativo es el menos frecuente de todos y va a ser un desprendimiento por procesos exudativos de los vasos coroideos. Puede ocurrir en patologías inflamatorias como la coroiditis exudativas, o también se llaman enfermedad de Harada, también enfermedades vasculares como la hipertensión arterial sistémica o en neoplasias. Y bueno, en general el cuadro clínico, el paciente va a referir miodeosopsias, que pues los puede también explicar como moscas volantes, como se ve en la primera imagen, que se mueven al hacer el ojo también movimiento. Van a ser más perceptibles en fondos blancos o muy claros y va a haber presencia de condensación o sangre en el vitrio. También puede referir fotopsias o visión de luces producidas por la atracción del vitrio sobre la retina, como se ve en la segunda imagen, y un escotoma absoluto que crece gradualmente hasta incluir la mácula. Va a referir el paciente con sombra o una cortina oscura y se ve así más o menos como en la tercera imagen, pero puede ir creciendo hasta prácticamente ocupar toda la visión. Y el diagnóstico pues va a ser con la clínica y el fondo de ojo. Se va a observar como en la primera. Escotoma justamente es esa, la anterior, esa imagen que tú pusiste oscura en el campo visual. Pacientes con desprendimiento de retina, eso se correspondería más como una visión de un paciente que tiene alguna patología macular, pero los pacientes con desprendimiento de retina tienden a verlo como como cortina, ¿no? Como una telita que baja la visión. Okay. Es como el tipo de escotoma que refiere. Ok. Y les decía que en el fondo de ojo vamos a observar una bolsa móvil blanquecina con pliegues y a veces con algún desgarro o solución de continuidad a través se ve la coroides. Y en la primera imagen se puede ver el desprendimiento de retina con implicación macular. Ahí nota la bolsita blanquecina. Y se ven los pliegues formados a la región de la mácula. Y en la segunda se ve la reconstrucción fotográfica de un desprendimiento de retina regmatógeno, que era lo que nos explicaba Dani hace ratito. Y para el tratamiento es necesario cerrar la solución de continuidad con criocoagulación, que va a provocar una fibrosis posterior que pega. También una esponja de silicona, que es un material inerte que se cose para acercar la esclera y la coroides, o también una inyección de gases expansibles para acercar la retina a la pared del ojo.
Y también se puede utilizar el tratamiento de vitrectomía, que es pues prácticamente eliminar el vítreo que tracciona. Y bueno, también es lo mismo, pues, pero como qué es lo que se tiene que hacer primero. Según yo entendí que si se va a hacer la vitrectomía, se hace primero, después la retinopexia, que es la criocoagulación o fotocoagulación, y por último la inyección de gas en la cámara vítrea para acercar la retina a la pared del ojo. Y eso, bueno, el pronóstico va a depender principalmente de que la mácula esté o no afectada, en función de la precocidad del tratamiento también, o en existencia o no de otra patología que lo acompañe. El tamaño de los desgarros son peores cuanto mayor son. La localización también de los desgarros va a influir, y las dificultades para visualizar la retina por cataratas, o por opacidades corneales o una hemorragia vítrea. Exacto, si un paciente tiene un desprendimiento de retina y todavía no se ve involucrado el área macular, es una urgencia oftalmológica, ¿no? El paciente se debe de operar en cuanto antes. ¿Por qué? Porque si todavía no está tomada la mácula, si todavía está aplicada, quiere decir que ese paciente todavía tiene una buena visión. Entonces tenemos que operarlo antes de que se afecte la mácula. Entonces eso es una urgencia. Una vez que el desprendimiento de retina ya involucró el área macular, pues pierde, por así decirlo, pierde urgencia en el tratamiento, porque pues ya sabemos con que se opere y se vuelve a aplicar la retina a su lugar, se le haga su vitrectomía, se le ponga algún gas, se le ponga silicón o algo que mantenga la retina en su lugar, ese paciente pues la recuperación visual va a ser pobre. Acuérdense que la retina pues es tejido nervioso, entonces la regeneración del tejido nervioso pues es prácticamente nula, y una vez que se daña pues la recuperación es poca. Entonces cuando no involucra el área macular es una urgencia, hay que operar inmediatamente. Ok. Y pues eso es todo. Ok, un paciente con miopía, que ya vimos tienen un riesgo alto de desprendimiento de retina, ¿cada cuánto se tiene que revisar? Es importante que estos pacientes se hagan una cirugía para no usar lentes, lo que ustedes quieran, se tienen que revisar una vez al año fondo de ojo bajo dilatación. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a detectar que tiene un agujerito, un desgarro en alguna zona, se puede tratar con láser antes de que ocurra el desprendimiento de retina. Estos pacientes pues, tienen su retina atrofiada y entonces hay zonas donde se pueden hacer agujeritos, y si ahí no hay una tracción vítrea importante que lo separe y permite el paso del líquido y todo esto, y nosotros lo revisamos y vemos esas lesiones en fondo de ojo cuando lo dilatamos, pues podemos ponerle láser alrededor de la retina, así como el láser que se usa para la retinopatía diabética, pero se pone ahí alrededor de la lesión predisponente, que es el desgarro o el agujero, pues se pone ahí su láser, y eso ocasiona una quemadura y va a pegar la retina al epitelio pigmentado. Entonces, aunque ya después por ahí pase el líquido por ese agujerito, ya no va a haber manera en que se expanda hacia el resto de la retina y no va a haber esta disección hídrica de la retina. Entonces, los pacientes con miopía que ya sabemos que tienen riesgo, pues se tienen que revisar fondo de ojo. Eso es muy importante que lo recuerden, porque además acuérdense que la miopía es el defecto refractivo más frecuente en toda la población. Entonces, estos pacientes se tienen que revisar fondo de ojo una vez al año bajo dilatación para buscar lesiones predisponentes a un desprendimiento de retina y tratarlas antes de que ocurra un desprendimiento de retina. Un paciente que ya tiene un desprendimiento de retina en un ojo, que tiene familiares con desprendimiento de retina, también tiene mayor riesgo de presentar un desprendimiento de retina. Entonces, también son pacientes que se tienen que estar revisando fondo de ojo, del ojo contralateral, también una vez al año o cada 6 meses, dependiendo del antecedente, ¿no? Y del qué tan alta sea la miopía y todo esto. Y, ¿qué más? Pues nada más. ¿Alguna pregunta de desprendimiento de retina?
Entonces, desprendimiento de retina reumatógeno, más frecuente en pacientes con miopía, pacientes que tienen antecedentes de desprendimiento de retina familiar, pacientes que tienen antecedentes de desprendimiento de retina del ojo contralateral, pacientes áfacos o pseudofacos también tienen un poquito más de riesgo. En realidad, cuando un paciente tiene una cirugía de catarata con lente intraocular, el riesgo de desprendimiento de retina aumenta como en un 1%. O sea, en realidad es muy poco el porcentaje que aumenta, pero también tienen mayor riesgo, por eso entra como entre esta clasificación. También puede haber desprendimientos de retina en pacientes que tienen algún trauma contuso, ¿no? Porque estos pacientes pueden, al tener como algún trauma, compresión, descompresión, puede haber desprendimiento del vitrio y traccionar la retina. Entonces, también el factor de algún trauma, el antecedente de un trauma, pues también se debe supervisar y tenerlo en cuenta. Los desprendimientos de retina reumatógenos, pues son esos. Los traccionales son en pacientes que tienen enfermedades proliferativas. La causa más frecuente es la diabetes, ¿no? Y ya decíamos que era como de las principales causas de baja de visión, o que se consideraba ya como un factor de alto riesgo de pérdida de visión en los pacientes con retinopatía diabética, el que ya tengan un desprendimiento de retina traccional. Y también pues está el desprendimiento de retina seroso, que se da en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias, ¿no? Que por algo tienen ahí un proceso de vasodilatación y un proceso exudativo, ¿no? Que se acumula líquidos, y ese pues no requiere tratamiento quirúrgico. Es el tratamiento que requiere, pues es la enfermedad de base y antiinflamatorios. Y generalmente con eso es suficiente para que la retina se aplique otra vez a su lugar, y en ellos sí tienen mayor posibilidad de recuperación de visión. Y aquí pues ya vieron 3 causas importantes de baja de visión indolora, ¿no? Si llega un paciente y les dice, tengo baja de visión súbita y el ojo no duele, pueden pensar en alguna de estas causas, ¿no? Ya vimos baja de visión en pacientes que tienen dolor, como la uveitis, por ejemplo. En esos son pacientes que tienen baja de visión de manera súbita, pero es indolora. Si es una persona mayor y tiene problemas vasculares, diabéticos, a lo mejor pueden pensar en alguna oclusión. Si es un paciente joven que usa lente de contacto, que tiene una graduación muy alta, a lo mejor pueden pensar en algún desprendimiento de retina. Entonces, como sea, son pacientes que deben de referir de manera urgente al oftalmólogo. Muy bien. ¿Alguna duda? Muy bien sus clases de hoy. ¿Alguna duda? Gracias. No. Ok. Entonces, podríamos vernos para reponer la clase bueno, esta sería como la del martes, pero no sé si esté pendiente alguna clase que ver antes del lunes del examen, que quisieran que veamos mañana o el Creo que sábado. ya son todas. Ok. Bueno, entonces el lunes no tendríamos clase, el lunes haríamos el examen y después el martes veríamos 2 temas. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos Sí, el gracias, lunes. doctora. Sí, doctora, gracias. Hasta luego.